puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así, juntos temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y todos decimos: bienvenido Carnaval de Yautepec. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Temen a Jehová, adoran a Jehová, creen en el Señor, pero se van a danzarle, quién sabe a quién. Un corazón dividido. Eran samaritanos. Por una parte tenían el temor de Dios, pero por otra parte hacían según sus costumbres antiguas. La palabra de Dios, cuando viene a nuestra vida, lo primero que provoca es transformación, es cambio, es arrepentimiento. No es posible tener la palabra del Señor en nosotros y hacer conforme a nuestras costumbres. Eso significaría entonces que la palabra de Dios aún no ha hecho su efecto en nosotros. Su judaísmo, pero no estamos hablando de Yautepec, ¿ok? Estamos hablando de los judíos y de los samaritanos. Su religión se convirtió en una especie de judaísmo espurio, es decir, un judaísmo manchado, un judaísmo que no era real, que no era verdadero, porque no seguían al Señor. Entonces, fíjense, ellos aceptaban el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de Moisés. ¿Quién me los puede decir rápidamente? 1, 2, 3. Otra vez, 1, 2, 3. Otra vez, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Otra vez, vamos a aprender el Pentateuco, ¿y les parece? Para que no me los apantallen y les diga: no, el Pentateuco. Hay algunos judaizantes por ahí, en el Pentateuco está todo. Ok, ¿cuál es el Pentateuco? Génesis, Levítico. Ahora díselo al que está a tu lado. 1, 2, 3. Creían en los 5 libros de Moisés y en algunas de las profecías hebreas, pero rechazaban los libros históricos. ¿Alguien me puede mencionar algún libro histórico, los que han cursado el curso Josué? No oigo a los que han tomado. Ok, ellos rechazaban los libros históricos y la importancia de la ciudad de Jerusalén como ciudad santa. Oiga, déjeme decirle esto: esta región samaritana sigue todavía en medio de Palestina. ¿Ha visto que todavía hay pleito ahí? Bueno, estamos encontrando que ese pleito que quiere arreglar las Naciones Unidas es un pleito que Dios no ha querido solucionarlo, porque tiene precisamente esta raíz. Y ese pleito seguirá porque es parte de una profecía que dice: y cuando escuchen de paz, entonces vendrá el fin. ¿Cuál paz? Esa paz, la paz que hay ahí entre Palestina y entre los israelitas. ¿Estamos acá? Ok, no se desconecte. Ahora, ellos vivían en un área que colindaba al sur con Judea y al norte con Galilea, es decir,
un perfecto lugar para un caldo de cultivo para estar peleando siempre. Al norte con los que creían en Jehová y al sur estaban la otra parte de Israel. Recuerde que Israel se dividió y entonces estaba la tribu del norte y la tribu del sur y ellos estaban en medio. Diga conmigo, en medio. Ojo con esto, Apocalipsis dice que o frío o caliente, pero en medio, tibio, los vomitará de su boca. Los judíos, cuando viajaban al norte, partiendo de la ciudad de Jerusalén, tenían dos opciones. Una era pasar directamente por Samaria, por ese lugar que no querían pasar, o desviarse por el camino, por el valle del Jordán, el valle del río Jordán. Entonces, seguramente cuando vemos esta porción de la Escritura en San Juan, los discípulos le dijeron al maestro, pues vámonos por acá, por el valle. O sea, ¿para qué te juntas con la chusma? ¿Para qué te juntas con los samaritanos? Acuérdense que les decían perros. Los perros no entrarán en el templo. Eso decían los judíos de los samaritanos. No podían entrar en el templo porque eran una raza mezclada, híbrida. No habían guardado el asunto de no juntarse, de no ligarse con yugo desigual. Y entonces les decían perros. Jesús en una ocasión le dijo a una mujer, no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Era una mujer samaritana también, gentil. Y entonces le dijeron, vámonos por el valle del Jordán. Pero en el versículo 4 de ahí de San Juan, Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. En otras versiones dice que Jesús sintió, es decir, del Espíritu sintió pasar por Samaria. Así que donde manda capitán no gobierna marinero. Jesús les dijo, no nos vamos por acá, nos vamos por Samaria. Dios entonces dispuso un encuentro que marcaría el destino del mundo entero en esta situación. Porque este encuentro entre Cristo y la samaritana marca precisamente el centro de lo que la iglesia debe de hacer para poder vivir y convivir con Dios en el cielo. Pero esa vivencia y esa convivencia comienza aquí en la tierra. De tal manera que si yo no aprendo aquí a vivir y a convivir con Dios, entonces cuando llegue al cielo no sabré qué hacer. Mi pregunta entonces es, si Dios está buscando adoradores, ¿no debiera yo convertirme con desesperación en uno? Es ahí entonces, en este valle formado por el monte Ebal al norte y el monte Gerizim al sur, dos montes. Los montes en la Biblia siempre indican muchas cuestiones espirituales. Dos montes, el Ebal y el Gerizim. Ellos se detuvieron en el pozo de Jacob. Al inicio del año hablamos del pozo de Jacob, donde se encontró con Rebeca, pero donde también ahí se llama el pozo de 7, el pozo del completo, del complemento. ¿Estamos aquí? Conéctese por favor. Ahí es ese mismo pozo, y ahí en ese pozo, que estaba como a 1 kilómetro de la tumba de José, del patriarca José, los discípulos en ese momento se denota que no querían estar ahí entre los samaritanos porque se fueron a comprar comida. Tal vez venían ya hambrientos, dice que estaba cansado del camino. Jesús fue y se sentó ahí en el brocal del pozo, allí alrededor del pozo, y entonces mientras estos muchachos, sus discípulos, van a comprar las viandas, lo que iban a comer, el Señor Jesucristo se quedó ahí sentado, esperando lo que Dios iba a disponer. Y vemos ahí donde una humilde mujer samaritana se acerca a Jesús sin la menor intención y sin el entendimiento, sin la noción de lo importante que sería su conversación, su discusión con Jesús a través de todos los siglos. Esto nos dice algo. Cuando usted y yo hablamos con alguien,
Cuando usted y yo conversamos con alguien acerca de Dios, usted y yo no sabemos hasta dónde puede trascender lo que digamos. Cuando usted y yo hablamos con Dios, usted y yo no sabemos hasta dónde puede trascender lo que hablemos con Dios. Pero algo sí sé, se está anotando en un libro todo lo que usted y yo hagamos, digamos, delante del Señor. Y aquí es entonces donde yo quiero comenzar, ya lo puse en contexto para entender este pasaje. Hay muchos datos más simbólicos, pero me tardaría más tiempo, pero quiero comenzar este pasaje ya ahí, precisamente del versículo 20 al 24, me gustaría que lo recordáramos, por favor. Pónganme ahí 20 y 24. Ayúdenme a leerlo. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjese bien, la samaritana entonces estaba ya siendo una generación nueva de samaritanos y dice nuestros padres, pero no se refiere a los mismos padres, sino que era una mezcla. Sus padres de la samaritana eran hebreos, pero al mismo tiempo eran o babilonios o asirios o de alguna otra región que fueron enviados a colonizar. Dice, adoraron, pero no sé, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ayúdeme con el 23 y 24, 1, 2, 3. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Jesús hace una petición directa, y aquí voy a hablar del don divino de Dios. El don divino de Dios simbolizado en el agua. ¿Por qué un pozo? ¿Por qué un pozo que aproximadamente tiene una profundidad de 30 metros, 27.9? Algunos expertos. El agua se saca a la profundidad, pero este pozo tiene una corriente de agua. No es un agua que brota como algunos pozos que brota y que solamente va llenando y que está ahí, es el ojo de agua y ahí está, sino que este pozo es una corriente de agua que pasa subterránea, de tal manera que para poder sacar agua del pozo, 27.9 metros, meten el cazo y entonces lo sacan. Por ahí hay alguna foto del pozo tal vez. Ahora es una capilla que está rodeada por un pequeño pozo. Han construido sobre ese pozo una capilla allá, pero esa agua, la que metían para sacar, era un agua que iba pasando. Diga conmigo, pasaba, corría. Entonces la metían y esa agua que sacaban no era un agua estancada, era un agua que corría, porque ese pozo, el pozo de Jacob, era un venero. Por ahí pasaba el venero, ahí hicieron el pozo y de ahí sacaban el agua. Entonces Jesús le dice a esa mujer, dame de beber. Es impresionante esta declaración, dame de beber. Jesús estaba provocando pues una charla entre esa mujer y él acerca del agua, porque esta expresión, dame de beber, da comienzo al tema de la adoración. Ahora, cada aspecto de la conversación se va desarrollando hasta llegar al clímax de los versículos 23 y 24, del 20 al 24 que acabamos de leer. Se va desarrollando y llegamos hasta el punto en que Dios busca esos adoradores, en que el que beba de él nunca más volvería a tener sed. Entonces, ¿qué pasa? Jesús se apresura a establecer la importancia del Espíritu Santo y dice que Él es el que capacita a las personas para adorar correctamente. Ella decía, es que mis padres dicen que en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. ¿En dónde debemos de adorar? Jesús le dice, va a llegar el día en que ni aquí ni allá, ni aquí ni allá, van a adorar en espíritu y en verdad.
Él se apresura a establecer eso. La verdadera adoración no tiene que ver con un lugar.